gusto aquí, me siento muy a gusto entre ustedes y no me hubiera importado haberme quedado como ayer ahí sentado y poder disfrutar del culto, amén, que por cierto ayer hubo un culto de muchísima bendición que el Señor utilizó de una manera poderosa el hermano Manolo, amén. A mí particularmente me hizo muchísimo bien, amén, lo dije en casa cenando, después de cenar que fuimos a casa, lo dije que había sido un culto de bendición, amén. Bueno, pues vamos a compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón, algo sencillo, pero que creo por fe que el Señor nos va a venir hablando en esta tarde, amén. No se preocupen, que me estoy empezando a convertir y me estoy empezando a volver un poquito formal, ¿vale? Así que no se preocupen, que vamos a intentar en 20-30 minutos terminar, amén, para no ser descanso, amén. Así que vamos directamente al libro de los Hebreos, capítulo 12, el versículo 24. A ver, ¿dónde está? Aquí. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Amén. Lo volvemos a repetir. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Amén. Para poder ponerles en escena y decirles el contexto de este versículo, está comparando lo que es el monte Sinaí, el pueblo de Israel y la ley, con la gracia, con la Jerusalén celestial y con Jesucristo. Amén. Y posteriormente a este encabezamiento nos dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Amén. Aquí salen a relieve dos personajes o dos personas, una es Jesús y otra es Abel, amén, y nos habla de la sangre de ambos, amén. En Génesis capítulo 4, versículo 9, dice: Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? Que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, vemos la sangre de dos personas inocentes. Amén. Uno es Abel y otro es Jesús. Amén. A diferencia de que la sangre de Abel desde la tierra clama justicia y venganza, y la sangre de Jesús clama voz en cuello, perdón, misericordia y salvación. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, podemos ver nuestro estado antes de conocer a Dios o antes de que apareciera Jesús y se diera en la cruz del Calvario. Y dice el libro de Ezequiel que el alma que pecare ciertamente morirá. Dice el libro de Eclesiastes: no hay un justo en la tierra que haga el bien y no peque. Dice el libro de Romanos: no hay justo ni aun uno. Dice Levíticos 4 que la sangre del cordero que había para perdón de pecado cubría momentáneamente, pero no limpiaba. Todos los años tenían que volver a hacer la misma operación. Pero qué bien que aparece Jesús, y en 1 de Juan capítulo 1 y versículo 7 dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, no cubre, limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora dice Hebreos capítulo 9 y versículo 22: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Qué bien, pero gracias le damos a Dios que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Tenemos que estar constantemente diciéndole: gracias Jesús, gracias
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ha sido nuestro Salvador. Hay frases que tomamos como de costumbre, pero que tienen un peso impresionante. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. Vengo a predicarles que la sangre y la cruz unida a la gracia en el tiempo presente todavía sigue hablando. Amén. De esto va a ir un poco encaminado el mensaje. La sangre de Jesucristo todavía sigue hablando y sigue diciendo voz en cuello: perdón, misericordia y salvación. Miren, en el tiempo de que a Jesús le tocó vivir en la tierra, en su ministerio terrenal aquí en la tierra, todos los religiosos, fariseos, sacerdotes y sumos sacerdotes, a ver que era el hombre revolucionario de aquel tiempo, puesto que sanaba, puesto que predicaba, que tenía una sabiduría que nadie entendía. Dice que iban a aprenderlo y escuchándolo por su sabiduría se convertían a él y no lo prendían. El hombre revolucionario. Y los religiosos de aquel tiempo dijeron: tiene que haber una manera de callarlo. Tiene que haber una manera de que bloqueemos y de que paremos dicha revolución. Y no tuvieron otro plan que matarlo, como ya conocen a ustedes. Pero qué tontorrones, no se dieron cuenta que en su muerte estaba la vida. No se dieron cuenta que en su muerte estaba la esencia del evangelismo y del plan de salvación que el propio Jesús tenía para con nosotros. Puesto que la base del evangelio y la palabra evangelio quieren decir buenas noticias o nuevas noticias, y la base del evangelio es la cruz y su sangre. Por lo tanto, podemos descifrar que 2025 años después todavía la sangre de Jesucristo sigue gritando salvación, perdón y misericordia. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. No se han dado cuenta. Les salió rana el plan que trazaron, porque cuando ellos quieren ir, mi Jesucristo ya ha vuelto. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. Lo que ellos han querido utilizar para amordazarlo, para pararlo, para derrotarlo, ha sido lo mismo que ha utilizado Jesús durante todas las dispensaciones y el tiempo y los años, para seguir proclamando que en Él hay salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 6, y vemos en el escenario a un Juan que lloraba porque había un libro que nadie podía desatar. Y le dice el anciano: no llores, que está ahí el león de la tribu de Judá, el que ha vencido, y él es digno de desatar y de abrir el libro de los 7 sellos. Y abre el capítulo 6 y aparece una escena en la cual quiero que ustedes se introduzcan conmigo, ¿vale? Dice: y había un trono. El trono no estaba vacío, porque nunca ha estado vacío. El que está sentado en el trono está ahí sentado desde que existe, que dice que no tiene principio ni fin de días. Y dice la palabra del Señor que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es aquel que todavía no conoce la derrota y está sentado ahí, y dice que aparece un trono ocupado. Dice que aparecen 4 seres vivientes. Dice que aparecen 24 ancianos con sus respectivas coronas, todos ellos. Y digo yo, no dice la vestidura que tenían, pero si tenían coronas debían ir bien vestidos, ¿verdad? Pero dice que en medio de esa escena, dice, y en medio, dice, se encuentra un cordero inmolado, el cual está de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora analizamos un poquito la escena, ¿vale? El trono con el rey que nadie ha podido
podido destronar. 4 seres vivientes y 24 ancianos. Y lo que más llama la atención es un cordero inmolado que está de pie, ensangrentado. Ese es el que llama la atención. Ese es el que está hablando. Dice que estaba de pie. Había vencido. La victoria de la cruz en la tierra todavía estaba haciendo eco en el reino de los cielos. Y dice que estaba inmolado y de pie. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué quería decir que estaba inmolado? La palabra inmolado quiere decir sacrificado. Estaba sacrificado, lleno de sangre. Pero qué cosa. Las vestimentas de los 24 ancianos, juntamente con sus coronas, no llaman la atención, son eclipsadas juntamente con los 4 ancianos. Y lo único que llama la atención es la sangre del cordero inmolado que todavía sigue de pie. Está hablando, está diciendo: he vencido, he vencido, he vencido, he vencido para ser el único de poder cumplir la voluntad del que está en el trono. Soy el único que puede descifrar y desatar el libro que es la voluntad del Dios Padre, del que está en el trono sentado. He vencido para eso, para cumplir la voluntad del Padre. Y esa sangre clama y está diciendo, por medio del sacrificio: soy el único por la voluntad del Padre que puede abrir el libro de los 7 sellos. ¡Qué bien! En el versículo 5 dice el león de la tribu de Judá. En el versículo 6 dice el cordero inmolado. Y digo yo, ¿qué más llama la atención? El león de la tribu de Judá o el cordero inmolado. Yo no sé a ustedes, pero a mí me llama más la atención el cordero inmolado que mi sangre, porque estoy lleno de faltas, de defectos y de pecados. Y lo primero que me llama la atención es ir a la sangre del cordero para poder abastecerme de él, para poder decirles esto con fundamento bíblico. Se habla el libro de Isaías, dice: como raíz de tierra seca, no hay hermosura ni padecer en él, mas le veremos inatractivo para que lo podamos desear. Le veremos inatractivo para que lo deseemos. Es que lo vemos así ensangrentado y inmolado y estamos diciendo: perdón para mis pecados, limpieza para mi vida, restauración para mi alma. Todavía sigue hablando la sangre de Jesucristo diciéndote: perdón, misericordia y salvación para tu vida. Aleluya. ¿Cuánto nos gusta alardear de las cosas de bien vestidos, las coronas? Que nos interesa más la sangre. Que nos interesa más la sangre del tiempo presente, iglesia. Que estamos hechos de tan mala calidad que no hacemos más que tropezar y levantarnos, tropezar y levantarnos. ¿Y saben cuál es la base de la gracia? La cruz y la sangre. Y si no fuese por su gracia, como dice la alabanza, es la que me sostiene y me mantiene de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Veremos inatractivo para que lo deseemos. Qué bien. Que tendrá la palabra de la cruz, que ha pasado el tiempo, han pasado los años. Yo nací en el culto, me presentaron en mantillas, y cada vez que predican de la cruz me quebranto y salgo llorando porque llega a mi alma y a mi ser. Pero si lo hemos escuchado 40 veces, pero es que tiene vida y es necesaria para mi propia vida. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Les pregunto, iglesia, ¿han sentido alguna vez el peso de una conciencia culpable que te habla? Yo levanto mis 2 manos. ¿Cuántas veces nos ha hablado la conciencia diciendo: está mal lo que has hecho, no está bien lo que has hecho? Me llamaba la atención
nuestro espíritu, que es como se comunica Dios con nosotros por medio de nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es tripartito. Está la intuición, está la conciencia y está la adoración o la comunión con Dios, ¿vale? Y dice que la conciencia es la que viene hablándonos y acusándonos. Pero cuando encontré este versículo en la Biblia, me rompió Beckham conmigo. El libro de los Hebreos, capítulo 9 y versículo 14, dice: cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció Él a sí mismo, sin mancha, a Dios. Está hablando de la sangre, por cuanto más la sangre de Cristo, ¿vale? Y sigue el versículo, dice: purifica nuestras conciencias de las obras de conducta que van a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Purifica nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte. ¡Qué bien! Todos hemos admitido que la conciencia habla, pero aquí dice que la sangre habla a la conciencia, limpiándola y purificándola. ¡Wow! Me ministraba el propio Espíritu en este versículo con la alabanza esa que dice que cuando mi conciencia me dice eres culpable, dice la alabanza esa, dice: todavía hay una sangre que te limpia los pecados y que sana las heridas que este mundo te ha trazado. Eso es lo que hace la sangre de Cristo, la conciencia. Tú dices: qué malo soy, la he vuelto a mangar, me da vergüenza ponerme delante de ti, que son muchas veces ya. Sin embargo, su sangre te abraza y te dice: adelante, todavía hay sangre que te levanta, adelante, todavía hay sangre que te purifica, todavía hay sangre que te restaura. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. La sangre limpia nuestras conciencias de la culpabilidad del pecado. No solo fue cuando fue crucificado, no solo fue hace 2026 años. Todavía la sangre de Jesucristo está en contra de todo pecado. Y está ahí constante, está ahí presente, está ahí diciendo: ¿dónde hay pecado que me lo cargo? Donde hay un arrepentimiento genuino, ahí está la sangre del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La sangre de Cristo en nosotros nos identifica y nos personaliza como que somos sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Cierta vez, no sé si le he contado aquí o no recuerdo, nos trae un muchacho con unos 25 años, así muy delgado, pesando unos 35 o 40 kilos. Y cuando nos lo traen primero a la casa pastoral para expresarnos el caso, solamente de hablar ya se manifestó, lo tuvimos que atar. De hablar nos estaban contando lo que le pasaba, que llevaba un mes y medio en el hospital y no le detectaban lo que tenían, le habían hecho escáner de todo y le dieron el alta, no tenían, no lo encontraban. Y allí, según nos estaba expresando su madre, lo que tenía el muchacho, estábamos intentando dar luz y ya se manifestaba en el salón del piso pastoral. Quedamos para la mañana siguiente, nos vamos nosotros a orar y a ponernos en ayuno primero y luego lo traen allá a las 12 o así aproximadamente. Yo no tenía mucha experiencia en liberación. Y dicen: venga, pues ponte tú ahora, Miguel. Ahora lo ves así con 35 o 40 kilos, lo teníamos que sujetar entre 2 o 3 y no podíamos. Y cuando empiezo me dice: tú no tienes poder. Yo la primera vez que lo vi, y me vino hablando el Espíritu y le digo: no tengo poder. Digo: pero la sangre que tengo en mí es la sangre de Jesucristo que me hace su hijo. Digo: yo no, pero la sangre que está en mí me hace ser su hijo. Se revolvió
conté una historia en la cual dice que había dos niños que se habían hecho unos aviones de papel. Jugando los dos niños con los aviones de papel. Con tan mala suerte que uno de ellos lo encaja detrás de una tapia y ya no puede coger. Ahora el que la ha encajado le quiere quitar el avión. Medio se están riñendo, medio se están pegando. Y aparece el padre del que tenía el avión. Dice, padre, ¿por qué me da el avión? ¿Qué es de papel? Ahora hacemos otro. Dice, pero no, papá, que es mío. Dice, ¿por qué sabes que es tuyo? Si son los dos blancos, son los dos de papel, ¿por qué sabes que es tuyo? Dice, mira, te lo voy a decir, papá. Dice, cuando lo estaba doblando para hacerlo, dice, mira, me he cortado. Y está un poquito de sangre en el papel, en el avión, hay un poquito de sangre. Dice que mira el avión y verdaderamente tenía su sangre. Le dijo el padre, este avión es de mi hijo, mira su herida, está su sangre en el avión. Así que ahora te hacemos otro aquí. Somos sus hijos, tenemos su sangre. Somos sus hijos, tenemos su sangre. Tiene sus heridas, tiene sus marcas de la cruz que nos identifican como que somos sus verdaderos hijos. Nos identifica por lo que somos. Nos identifica por lo que somos. No sé por qué yo no suelo contar muchas historias que siempre me conocen ustedes, me remito mucho a la Biblia, pero me está viniendo a la cabeza, ¿vale? Había una persona cristiana. Se bautizó, bueno, no sé si se bautizó o no, pero por años del Evangelio, y tuvo un fuerte problema económico. En ese problema económico se apartó de Dios, muchos años en la iglesia se apartó. Cuando se apartó, empezó a ver cosas que dice que había famosos que entregando su vida a Satanás, a lo malo, se hacían ricos. Y él quiso probar para poder solucionar su problema económico entregándose a Satanás. Dice que fue a un sitio en el cual hacían un sacrificio con un pollo, con una gallina, no sé lo que hacían. Y dice que le degollaban, echaban sangre y se lo tuvo que beber. Me viene y me dice, te tengo que contar una cosa, pero no quiero que se entere nadie. Me ha pasado esto y estoy muy mal. Me siento muy mal. Bueno, pero no te preocupes. Me voy a su casa. Empecemos a poner así música de fondo espiritual y vamos a orar un poquito. Me pongo a orar por él. Empiezo a que renuncie al demonio, al mundo, al pacto que había hecho, a todas estas cosas. Y para no cansarles me tiré como hora y media. Como usted y como yo. Está bien, sí, estoy bien, solo quiero quitarme eso, que Dios me ayude y que me quite esto. Bueno, vamos al culto, me siento en el culto con él. Durante unos días. Perfecto. Poquito a poco se fue integrando, gozando, se entregó a Dios. Y yo, con el tiempo, digo, Señor, ¿por qué es esto? Si esta persona ha ido voluntariamente. Dice, pero esta persona se entregó a mí y recibió mi sangre. Y como recibió mi sangre, por mucho que quiso hacer en su pérdida o en su locura, dice, rápidamente volvió y todavía mi sangre lo identificaba como mi hijo. Y como lo identificaba como mi hijo y le daba esa personalidad, nunca pudo entregarse a Satanás. ¿Se dan cuenta? La sangre de Cristo nos identifica como sus hijos. La sangre de Jesucristo es nuestra defensa. Miren, cada vez que nosotros nos hacemos una herida, la sangre acude a la misma sin necesidad de llamarla. Nosotros nos hacemos un corte y aparece la sangre. La sangre acude a la herida sin necesidad de llamarla. Así es la sangre de Jesucristo.
está para defendernos. Alabado sea el nombre del Señor. Como bien saben ustedes, entre otras cosas, la sangre tiene glóbulos rojos y glóbulos blancos. Los glóbulos rojos son los que se encargan de mandar desde el pulmón a los tejidos del cuerpo el oxígeno, y luego vuelven el oxígeno en este carbono, ¿vale? Eso, convierten eso para que nosotros podamos. Pero los glóbulos blancos me llamaba la atención, que dice que combaten las infecciones y son parte del sistema inmunitario de nuestro cuerpo. Amén. Combaten las infecciones y son parte del sistema inmunitario de nuestro cuerpo. Por eso cuando nos cortamos la sangre acude en defensa para que no se infesten. Enseguida hay que tratarlo, ¿vale? De la misma manera la sangre de Jesucristo acude en defensa de nuestras vidas. Cada vez que pecamos, cada vez que caemos, cada vez que fallamos, la sangre de Jesucristo acude a nosotros. Ya termino, no descanso, ¿vale? He dicho que iba a quitar mi forma. Cuando Dios me dio este mensaje, estoy yo con mis rollos. Cuando uno recibe un mensaje, estamos metidos ahí, siempre está conduciendo, está siempre ahí. Los hermanos consejos lo saben. Y de esto que me siento en casa, y estaba puesta la televisión, que disculpen los hábitos, y sale una serie de estas del CSI. Estas que hay del CSI, hace ya un par de años. Y me llama la atención que acuden a la escena del crimen y ven una mancha de sangre. Y la mancha de sangre la cogen y la llevan para meterla en una máquina y que dictamine quién era el autor o de quién era esa sangre. Y el Espíritu Santo me vino hablando, diciendo: ¿qué pasaría si examinaran mi sangre? ¿Qué diría la máquina si examinaran mi sangre? Y yo dije, claro, saldría gritando la máquina diciendo: misericordia, perdón, salvación, misericordia, perdón, salvación, misericordia, perdón, salvación. Vengo a predicarles que todavía en este tiempo, en el tiempo presente, su sangre sigue hablando, su sangre sigue hablando, su sangre sigue hablando, su sangre sigue hablando. Y hay una iglesia, ¿cuántos tienen la sangre de Cristo? Que levanten su mano. ¿Cuántos tienen la sangre de Cristo? Que levanten su mano. Es el tiempo de que la sangre de Cristo que está en ti empiece a gritar: misericordia, salvación, perdón, misericordia, salvación, perdón. Somos los encargados de que la sangre de Jesús siga hablando. Somos los encargados de que la sangre de Cristo siga abriendo esa ventana de salvación y de esperanza en el mundo perdido. Misericordia, perdón, salvación, misericordia, perdón, salvación. ¿Qué bien? Si constantemente durante 2026 años sigue diciendo la sangre de Jesucristo, misericordia, perdón y salvación, ¿cómo puede ser que todavía haya gente perdida? Dice la palabra del Señor, hablando por ejemplo de la misericordia, dice: se renuevan cada mañana. ¿Veis que dice el Salmo 23? El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que, como bien he dicho, mientras haya un ápice de arrepentimiento, va a aparecer su sangre a tu encuentro y te va a decir: perdón, misericordia, salvación, perdón, misericordia, salvación. ¿Qué haces postrado? ¿Qué haces derribado? ¿Qué haces pecando? Levántate, la sangre te está esperando, diciendo: perdón,
misericordia y salvación. Te invito a que te pongas de pie en un momento solamente. Suena ese fondo musical. Todavía una sangre, por favor. Un minuto literal, yo me bajo, ¿vale? Cierra tus ojos, levanta tus manos y deja que el Espíritu Santo te ministre. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Todos juntos, iglesia. Señor Jesús. Amén. Ese aplauso para Jesús.